En este canal ya hemos hablado de algunos de los dinosaurios más interesantes de Jurassic Park. Hicimos un video sobre la Indominus Rex versus el Distortus Rex. Y también hicimos otro video en el que enfrentamos al King Kong de Peter Jackson con varios de los dinosaurios más icónicos del parque. En esta ocasión, y debido a que ganó la votación de la semana, pásate por mi sección de publicaciones para que puedas participar, tomaremos un tema un poco más escabroso. Hoy, en la saga de videos jurásicos, ¿cuál ha sido el dinosaurio más peligroso de Jurassic Park? Cuando hablamos de cuál es el dinosaurio más peligroso, no me refiero al más poderoso en combate. De hecho, este podría ser un buen tema para otro video. Me refiero más bien al que más humanos se ha cenado a lo largo de la saga de películas. Y para mantenerlo manejable, voy a enfocarme únicamente en las películas, es decir, las 3 de Jurassic Park y las 4 de Jurassic World. No consideraré series, novelas, cómics y demás, porque con esas 7 películas ya tengo que analizar un montón de escenas y me estoy estresando bien machín. Así que si se me va alguna escena, déjamelo en los comentarios. Puesto 7. El que se convirtió en el favorito de muchos de nosotros desde niños. El primer dinosaurio en destronar al tiranosaurio Rex en combate directo dentro de las películas. Y uno de los mejores diseños que, aunque ya no es científicamente correcto, y creo que nunca lo fue, no deja de ser increíble. El espinosaurio. El primer desafortunado es Cooper, un mercenario contratado para rescatar al hijo del matrimonio Kirby. Cooper intenta escapar por la pista de aterrizaje mientras el avión inicia su despegue, pero el espinosaurio... bueno, ya sabemos qué es lo que hace. Su segundo tiempo es Nash, quien es atrapado en el avión cuando intenta escapar, pero es atrapado por el espinosaurio, siendo derribado por sus garras y... bueno. Finalmente, uno de los tripulantes del barco que transportaba a Eric y Ben abandona el lobby, y no está muy claro si fue culpa del espinosaurio, pero bueno, esa cosa estaba rondando y debido a la evidencia de la escena, lo más probable es que sí. Esto deja al espinosaurio en séptimo lugar, con un total de 3 bajas. Puesto número 6. La Raptor hembra creada en los laboratorios de InGen como parte del proyecto eBrace representa la culminación de la inteligencia y domesticación de los dinosaurios. Blue, entrenada desde pequeña por Owen y siendo lo más cercano que algún día tendremos a un dinosaurio domesticado. A lo largo de la saga, especialmente en Jurassic World Fallen Kingdom y Jurassic World Dominion, demuestra una capacidad de razonamiento, inteligencia y empatía que la diferencia del resto de los demás raptores vistos en la saga. Sin embargo, eso no la exime de su letalidad. Durante los eventos de Fallen Kingdom, cuando el caos estalla en la mansión Lockwood, Blue acaba con 2 mercenarios que intentan capturarla. Más adelante, en Dominion, durante el tráfico ilegal de dinosaurios en Malta, Blue cena a otros 2 cazadores furtivos que intentaban reducirla con armas. Aunque, a pesar de su instinto de supervivencia y de que es un reptil salvaje, su vínculo con Owen y su entrenamiento la convierten en, tal vez, el primer dinosaurio en toda la saga que no se come a cualquier humano que tiene enfrente, sino que únicamente ataca a aquellos que considera malvados, lo que lo convierte en una cazadora peligrosa, únicamente cuando es provocada. Es por estos ataques que Blue queda en sexto lugar, acumulando un total de 4 muertes humanas confirmadas. Puesto número 6. Y aquí llegamos a lo chido, aunque de hecho este top está lleno de puros dinosaurios favoritos de los fans de Jurassic Park. Rexy, la tiranosaurio Rex original de Jurassic Park, que no por nada se convirtió en la mascota de la franquicia. Rexy protagoniza algunos de los momentos más memorables de toda la saga. Su primera escena fue Donald, el abogado del parque, a quien se desayuna en una de las escenas más recordadas de la historia del cine, cuando lo arranca del baño portátil, que, por cierto,
por culpa de esta escena, de niño me daba miedo ir al baño, porque como en muchas casas mexicanas, mi baño tenía una ventanita que no sé para qué sirve, y me imaginaba que cada que iba al baño, un dinosaurio iba a entrar por la ventana y me iba a comer. Así que hacía popis viendo fijamente a la ventana durante 15 minutos. Es en serio. Pero bueno, años después, en The Lost World, la misma Rexy vuelve a cobrar bajas, incluyendo al paleontólogo Dr. Robert Bork, cenado mientras huía de ella, y a Carter, un técnico que muere aplastado durante el caos en el campamento de InGen. Más adelante, en Fallen Kingdom, Rexy hace su regreso triunfal, cenándose a Ellie Mills frente a la mansión Lockwood. En total, Rexy ha causado 4 bajas humanas confirmadas, pero la dejo más arriba que Blue, porque en las películas se da a entender que tiene más víctimas, aunque no se ven literalmente en pantalla. Es por esto que Rexy queda en quinto lugar. Puesto número 4. Su primera aparición en Jurassic World lo mostró devorando un tiburón como si fuera un aperitivo. El Mosasaurio, que realmente no es un dinosaurio sino un reptil marino, por lo que técnicamente no debería de aparecer en este top, pero tampoco debió de haber aparecido en las películas, así que yo voy a aplicar la misma técnica de las películas y lo voy a meter aquí nada más por las vistas. Durante el ataque de los pteranodones, Sarah Young, asistente personal de Claire Dearing, tiene una de las bajas más impactantes y feas de toda la saga. Es arrastrada por los aires, lanzada al estanque y desconchinflada por el Mosasaurio, en una escena que honestamente, más que impresionarme, sí me molestó un poco cuando vi la película por primera vez. La neta, se me hizo ya demasiado exagerado. Parece que el director estaba pensando en su ex cuando hizo esta escena, ¿sabes? O sea, la neta se me hizo una escena innecesariamente larga para un personaje que nunca hizo nada malo. Entonces la neta es que se me pareció bastante mal. Sin problemas podría ser la peor baja de toda la saga para un personaje que ni siquiera lo merecía. Pero te diré que si este video llega a 5000 likes, hacemos un top de las escenas más impactantes en la saga jurásica. Pero volviendo al Mosasaurio, más tarde, en Fallen Kingdom, cuando un submarino intenta recuperar restos del Indominus Rex, tanto el piloto como el operador son cenados en cuestión de segundos por el Mosasaurio. Finalmente, en Jurassic World Dominion, el Mosasaurio vuelve a atacar, esta vez destruyendo un barco pesquero y devorando a 6 pescadores de cangrejo al mismo tiempo, colocándose como uno de los dinosaurios, reptiles marinos más peligrosos de la saga. Es por estas 8 bajas confirmadas que el Mosasaurio queda en cuarto lugar. Puesto número 3. La pesadilla hecha carne. Producto de la ingeniería genética del Dr. Henry Wu, diseñado como un híbrido del Indominus Rex y un Velociraptor, combinando lo peor de ambas especies, la fuerza de un depredador gigante y la astucia de un cazador inteligente. Introducido en Fallen Kingdom, el Indoraptor fue concebido como un arma biológica capaz de cazar objetivos con precisión militar, pero su creación prematura resultó en un monstruo sin control. Durante la secuencia de la mansión Lockwood, el Indoraptor le da una baja a Kenneth Whitley, el cazador que intentó arrancarle un diente como trofeo. Luego, cena al empresario Gunnar Eversole dentro de un elevador, seguido de 4 postores sin nombre que corrieron la misma suerte tras quedar atrapados en su interior. Posteriormente, el Indoraptor se hace con 2 mercenarios adicionales y finalmente también a Dan, un empleado que intenta escapar, teniendo un comportamiento bastante sádico, combinado con la curiosidad del Raptor y la ferocidad del Indominus. Todo esto es lo que lo convirtió en uno de los dinosaurios más poderosos de la saga. Pero te diré que, si llegamos a 7000 likes, también hacemos el top de los dinosaurios más poderosos de la saga jurásica. De una vez, porque ando viendo todas las películas y ando bien emocionado. Pero bueno, con un total de 8 bajas confirmadas, el Indoraptor se queda en tercer lugar. Puesto número 2. En este puesto hice un poco de trampa,
si quieres considerar al Indoraptor como el segundo lugar, me parece perfecto. Pero me pareció necesario recuperar a los asesinos más inteligentes del universo de Jurassic Park en un solo puesto: los velociraptores. En la película original, el grupo de velociraptores liberados en el parque son responsables de una serie de escenas legendarias. Geoffrey Brown, un guardia del parque, es arrastrado hacia su jaula y bueno, ya sabes. Más tarde, Ray Arnold, el ingeniero jefe, se petatea mientras intenta restaurar el sistema eléctrico. Robert Muldoon, el cazador experimentado, es emboscado por el flanco. Años después, en The Last World, una manada de velociraptores ataca a un grupo de cazadores de InGen en los pastizales altos, obteniendo al menos unos 6 puntos más, incluido a J-Zero en un ataque coordinado. Finalmente, en Jurassic Park 3, un raptor alfa suma a Udesky a la lista de puntos. Los velociraptores no son los más grandes ni los más fuertes, pero su astucia, velocidad y organización los convierten en depredadores perfectos, algo que por suerte no es así en la vida real. Bueno, aunque lo fuera, pues no importa porque se extinguieron hace millones de años, ¿verdad? Pero es por ello que como mención honorífica decidí darle a los raptores el segundo lugar de este top con un total de 10 puntos. Y antes de pasar al top 1, si lo que has visto hasta ahora te está gustando, date una vuelta por el canal, porque tenemos toda una lista de videos sobre Jurassic Park, además de listas de videos sobre Godzilla, Pacific Rim, Versus y bueno, muchísimo más. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Ya logramos la meta de los 50,000 suscriptores antes de terminar el año. Y eso es gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias de verdad. Pero esto apenas comienza. La siguiente meta es alcanzar los 100,000 suscriptores. Y sé que con su apoyo vamos a lograrlo. Puesto número 1. Es momento de hablar del dinosaurio más peligroso de toda la saga jurásica. El primer lugar le pertenece al Indominus Rex. El Indominus fue un monstruo diseñado en laboratorio a partir del ADN de múltiples especies, siendo el intento definitivo de InGen por crear al dinosaurio más temible jamás concebido. Con una mezcla de ADN de Tiranosaurio Rex, Velociraptor, sepia, rana arborícola y serpiente de cascabel. Su inteligencia era comparable a la humana, su fuerza sobrepasaba la de cualquier otro depredador de la saga, y su estrategia lo hacían un dinosaurio muy peligroso. En solo cuestión de horas, el Indominus Rex dominó toda la isla nublar. Sus primeras víctimas fueron Nick Kilgore y Nicholas Leding, en escenas muy impactantes. Luego aplastó al comandante Katashi Hamada y lanzó a Cooper contra un árbol, terminándolo. También Craig y Lee, uno por impacto y otro aplastado por un árbol derribado. Spears y Miller corrieron la misma suerte, convirtiéndose en su cena. Pero no terminaron las cosas ahí. Bajo su control mental, los velociraptores Echo, Delta, Charlie y Blue acabaron con varios soldados y técnicos de InGen, incluyendo a G. Baron, T. Alexander, G. Levin, J. Sutherland y un soldado sin nombre. Finalmente, incluso Vic Hostin, el propio líder del programa de control Raptor, digamos que dejó la película bajo las órdenes del Indominus. Así que estos puntos los consideraré como parte del Indominus Rex, porque sin él no se hubieran dado. En total, la Indominus Rex durante el desastre del 2015 acumuló 14 puntos durante el desastre de la isla nublar, oficialmente colocándose como el dinosaurio más peligroso de toda la saga de Jurassic Park. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con este top o dejé algo de lado? Para hacer este video tuve que ver las 7 películas en una semana y apoyarme de la wiki de Jurassic Park y blogs de Reddit, porque si no se me iba a ir algo. Fue sumamente difícil de hacer, así que si te gustó, déjame un hype y un comentario.
Y hablando de comentarios, estos son los comentarios que me dejaron en el video de la semana pasada. El video donde hablamos de los precursores de Pacific Rim. En lo personal, no creí que el video le iría muy bien, y aunque no fue el video más visto de la historia, tuvo un muy buen recibimiento. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Y hablando de apoyo, quiero mandar un caluroso saludo a Rosana Ayala, a Neil Domínguez, a Leonel Nax y a Little Café por ser miembros del canal. Sin ustedes, este tipo de contenido simplemente no sería posible. Muchas gracias a todos, porque ya hemos alcanzado los 50,000 seguidores en el canal. De verdad que es una locura. Pero esto apenas empieza, vamos por más, vamos rumbo a los 100,000 suscriptores. Déjame en los comentarios si te gustaría que hiciera un video especial para celebrar los 50,000. La verdad no tengo planeado hacerlo todavía porque quiero reservar algo grande para los 100,000 o incluso el millón si algún día llegamos a esa meta. Sin nada más que decir, si el video te gustó, no olvides dejar tu gutsy like y tu comentario. Y suscríbete porque subo videos todos los sábados. Gracias por ver el video y recuerda que yo soy el Rey Alan.